vamos a retomar la noción de gradiente para la construcción de planos tangentes. Entonces, brevemente vamos a recordar lo que hicimos en clase. Tenemos una función que va de un abierto contenido en Rn, entonces aquí A es abierto, y esta es una función diferenciable. Entonces, pues el gradiente está definido como el vector en Rn con las coordenadas dadas por las parciales de la función con respecto a las distintas direcciones, tomando como base los vectores canónicos en Rn. La derivada direccional de f en dirección h, donde h es un vector, y para simplificar el análisis, se considera que es un vector unitario con norma 1. Está definida, ya vimos que se define como un límite, el límite de una composición de la función esta f de Rnr junto con una dirección. Entonces, la dirección está dada por el vector h, y lo que probamos anteriormente en clase es que eso está definido como justamente el gradiente de la función multiplicado por h, donde la multiplicación estamos pensando en el producto punto. Y el significado de esta expresión es que vamos a ver la razón de cambio de f en el punto en el que nos encontremos en la dirección dada por h. Entonces, esta interpretación es la que nos va a ayudar a la construcción de nuestros planos y rectas tangentes. En clase también ya probamos que si el gradiente no es cero, entonces el gradiente apunta a la dirección a lo largo de la cual f crece más rápido, y de manera análoga, si consideramos menos el gradiente, tendríamos la dirección a la cual f decrece más rápido. Ok, entonces para poder definir la noción de plano tangente, tenemos que pensar en una superficie de nivel determinada por una función de este estilo. Entonces, una superficie de nivel sería un corte que hacemos de la función en algún escalar. Podemos hacer eso ya que la función es una función escalar. Entonces, aquí en el contradominio escogemos un k conveniente y nos fijamos todos los valores de x que son tales que nos llevan a ese k. Resulta que el vector gradiente va a ser ortogonal a esta superficie. Y vamos a recordar brevemente por qué tiene que ser esto así. Para pensar en esto, vamos a considerar pues una curva que está en la superficie, es una curva simple que no se autointersecta y que es tal que el vector tangente está definido en todos los puntos. Entonces, supongamos que tenemos nuestra superficie. Esta es una representación porque esta superficie está en algún espacio euclidiano conveniente. Entonces, esta es la superficie S. Entonces, en esa superficie S vamos a considerar pues que tenemos una curva parametrizada por el parámetro t. En particular, vamos a asumir que cuando t vale 0, tenemos al punto x sub 0. Entonces, aquí es, digamos, x sub 0, el vector x sub 0. Ese vector pues es un vector que vive en Rn. Ok. Entonces, en este caso tenemos la noción de vector tangente a la curva, y en este caso el vector tangente luciría algo así, y estaría dado por la derivada de c, de la curva simple parametrizada, evaluada en 0. ¿Por qué evaluada en 0? Porque en ese valor del parámetro t es cuando estamos sobre el punto. Entonces, este sería el vector tangente a la curva c de t en el punto x sub 0. Ok, entonces para definir o para ver esa noción de ortogonalidad a la superficie, lo que vamos a hacer es notar que, bueno, la curva c de t vive en la superficie S, y que viva en la superficie S implica que pues justamente esta condición de curva de nivel se cumple, es decir, que f de c
de t, esto es igual acá, para algún k fijo. Ok, entonces aquí podemos diferenciar con respecto al parámetro t para ver cómo es el cambio de la función sobre la superficie, es decir, aquí, sobre esta curva, cómo es el cambio de la función, y sobre esta curva que es parte de la superficie de nivel, fijando acá. Y lo que podemos hacer es sacar la derivada con respecto a t. Esto implica que vamos a sacar, pues, utilizar la regla de la cadena, que nos va a decir que va a ser la derivada, en este caso la derivada de una función que va de Rn a R, evaluada en c de t, por la derivada de c de t, c' de t. Cuando derivemos el lado derecho, esto sería 0. Entonces, en cuestión de dimensiones, ¿cómo estaría la situación? Pues la derivada de f evaluada en c de t nos tendría que dar un vector, ¿no?, de tamaño 1 por n, y en este caso el c' de t pues también es un vector, y este es un vector que lo representamos generalmente como un vector de 1 por n. Entonces aquí la multiplicación matricial no está definida, de esta manera tendremos que sacar su transpuesta, pero bueno, aquí es el producto punto, entonces estamos multiplicando dos vectores en Rn. Ok, si evaluamos justamente en t igual a 0, nos quedaría pues la noción de derivada en el punto x sub 0 por el vector c' de 0. Pero justamente dijimos que en este caso esa noción de derivada pues nos da justamente el gradiente de la función. Entonces esto sería el gradiente de la función punto c' de 0. Y esto quiere decir que el gradiente de la función es ortogonal al vector tangente, ya que su producto punto es igual a 0, y hemos extendido la noción de ángulo entre vectores de espacios vectoriales euclidianos de dimensión mayor que 1 mediante el producto punto. Entonces, en este caso, la conclusión es que el gradiente de f en el punto es ortogonal al vector tangente a la curva. Es decir, nuestro gradiente va a estar apuntando hacia arriba y vamos a ser ortogonales ¿a quién? Pues a este vectorcito de acá. Entonces el ángulo entre estos dos va a ser de 90 grados. Ok, necesitábamos a fuerza sacar esta noción de vector tangente para poder definir en qué sentido o hacia dónde estamos sacando la relación entre los ángulos de la superficie de S, ya que pues potencialmente S va a ser una superficie no plano, o sea, no lineal, y entonces a fuerzas teníamos que ver con respecto a qué íbamos a hacer ortogonal, por eso sacamos este vector tangente. Ok, entonces esa es la idea que relaciona a la superficie S con su vector tangente y su vector gradiente, que sería ortogonal a la superficie. Entonces lo que se dice derivado de esto es que el gradiente de f es ortogonal a S, a la superficie S, o bien también puedes hallarlo como que es normal a S, indicando la ortogonalidad entre el vector gradiente y la superficie. Ok, bueno, entonces eso era un breve repaso de lo que ya hemos hecho en clase. Vamos a analizar el caso n igual a 2 para ver esta noción de ortogonalidad a la superficie, que en este caso la superficie realmente va a ser una curva, va a ser una curva de nivel. Entonces la función f, que va de R2 a R, asumiendo que es diferenciable, realmente sería como una sábana que está en R3.
Cuando fijamos un valor de K, lo que vamos a hacer es ver como un corte de esa sábana y eso nos daría pues una curva, que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, debido al anterior, el vector gradiente va a ser ortogonal o normal a la superficie, que en este caso es una curva S. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si tú sacas aquí, digamos en este punto, x sub 0, y 0, sacas su vector tangente, pues su vector tangente luciría de esta manera, y un vector ortogonal, ese vector tangente sería el gradiente, que en este caso luciría de esta manera. Entonces, ese es el caso particular en n igual a 2. Y lo que quisiéramos hacer pues es definir la noción de cuál es la recta tangente a la superficie S en ese punto. Si te fijas, lo que necesitaríamos pues sería agarrar como base este vector que es tangente y tendríamos que extenderlo. Si extendemos ese vector tangente, podríamos sacar la información de la recta tangente. Ahora, queremos usar la información del vector que es normal a él o ortogonal a él para sacar esta información de esta recta. Entonces, lo que hacemos es definir la recta tangente de S como en el punto x0, y0 como el conjunto de puntos x, y tales que, y aquí le damos justamente la condición que queremos que se cumpla. Ese es el vector gradiente en x0, y0, que sabemos que está apuntando o es ortogonal a nuestra superficie, nuestra curva S, en este caso. Y la condición que le vamos a dar es, vamos a forzar a los puntos que cumplan la ortogonalidad con ese vector. Y por eso estamos poniendo aquí x menos x0, y menos y0, porque estamos forzando que los puntos que satisfagan esta ecuación, pues van a ser ortogonales al gradiente. Al poner x menos x0, y menos y0, también estamos asegurando pues que en particular el x0, y0 va a ser parte de esa recta, porque va a cumplir la ecuación, ya que aquí vamos a tener el vector 0. Okay. Y aquí es importante que nada más tomemos en cuenta que el gradiente de la función tendría que ser distinto del vector 0 para poder definir esta noción de tangencia y obtener nuestra recta tangente. Bueno, entonces vamos a obtener nuestra recta tangente pensando en esta definición que acabamos de analizar y la vamos a comparar con la recta tangente que obteníamos en el caso de una variable. Entonces aquí vamos a ponerle. Entonces, de acuerdo a lo anterior, si queremos encontrar la ecuación de la recta tangente, justo aquí la tengo, vamos a querer encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva, la curva definida por x por y igual a 1 en el punto 1, 1. Entonces, lo que tenemos pues es nuestra gráfica de x por y igual a 1, que es, digamos así, nada más nos vamos a fijar en el primer cuadrante por simplicidad. Y queremos la ecuación de la recta tangente aquí, en el punto, digamos, 1, 1. Y queremos usar esta noción de ortogonalidad que nos da el vector tangente, el vector gradiente, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues, si lo analizamos de esta manera, esto sería la definición de la función de x, y la superficie de nivel que estaríamos viendo es cuando k es igual a 1. Entonces, de acuerdo a lo anterior, lo que tendríamos que hacer es sacar la ecuación de la recta tangente utilizando la ortogonalidad con el vector gradiente. Entonces, para eso tendremos que calcular el vector gradiente, que en este caso estaría dado por la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Y esto sería, pues, sería y
y esto sería X. Ok, evaluamos en el punto que nos interesa, que es el 1, 1. Entonces aquí nos dice que en la dirección 1, 1 vamos a hacer ortogonales a la recta tangente. Ortogonales a la recta tangente en dirección 1, 1, o sea, sería como una dirección, digamos, de este estilo, ¿no? En esta dirección. O bien con signo negativo estaríamos apuntando justamente al otro lado. Bueno, entonces la información que tenemos la podemos encapsular por medio del vector gradiente o menos el vector gradiente. En este caso el vector gradiente, como dijimos, está apuntando en ese punto. Si posicionamos el vector gradiente estaría apuntando hacia el 1, 1, ¿no? Así. Ok. Entonces, ya sea que ocupemos este tal cual o podrías, como les digo, ocupar menos ese, podemos sacar la definición de la recta tangente como viene anteriormente. Entonces, la recta tangente estaría dada por los puntos XY, tales que el gradiente de f en ese punto x menos 1, y menos 1 es igual a 0. Entonces queremos todos los puntos XY, el conjunto de puntos tales que vamos a hacer justamente ortogonales a este vector. Entonces esto sería justamente el producto punto de 1, 1, 1, punto x menos 1, y menos 1, que nos quedaría x menos 1 más y menos 1 igual a 0, que sería x más y igual a 2. Entonces esa sería la ecuación de la recta tangente. Ahora, es como la manera de sacar la ecuación de la recta tangente utilizando la información de la información geométrica del vector gradiente. Pero ¿qué pasa si hacemos un cálculo como lo hacíamos en nuestro curso de cálculo de una variable? En ese caso, lo que hacíamos pues era usar la información de la derivada. Para usar la información de la derivada teníamos la función teníamos a y como función de x, lo cual podemos sacar aquí directamente. Esto sería y igual a 1 en x. Ok, si sacamos, si resolvemos para el término y en términos de x. Ok, entonces lo que tendremos que hacer en este caso es recordar que d y en de x nos da la información de la pendiente de la recta tangente en el punto en el que nos estemos encontrando. Y en este caso eso estaría dado como menos 1 entre x cuadrado. El punto que nos interesa es el punto 1, 1. Para eso necesitaríamos evaluar esa información en el valor de x igual a 1, y eso nos daría que la pendiente de la recta tangente es menos 1. Ok, y luego usando la ecuación de por ejemplo, punto pendiente, pues querríamos la ecuación de la recta tangente, pero construyéndola no con la tangencia o con la ortogonalidad del vector tangente, sino con los conceptos de cálculo 1. Lo que uno haría pues sería decir, pues agarro la ecuación de la recta con punto pendiente para formar mi ecuación de la recta tangente, y esto sería con la fórmula y menos y0 igual a m por x menos x0. El punto que me interesa es el punto 1, 1. La pendiente la acabamos de sacar. Esto sería menos x menos 1. Esto sería y menos 1 igual a menos x, menos por menos más 1. Y al final nos quedaría y más x igual a 2. Que es justamente pues la misma información geométrica. Solo que usamos conceptos ligeramente distintos, pero realmente son equivalentes. Ambos están dándote la información geométrica del cambio de la función en el punto que estás analizando. Ok, eso era como para motivar el análisis de los
aproximaciones lineales de tu función en el caso en que n vale 2. Ahora, ¿qué pasa si n vale 3? Agarramos la superficie definida también por una superficie de nivel, por una función. En este caso la función va de algún abierto o de R3 a R. ¿Okay? Asumimos que es diferenciable. Agarramos todos los puntos en R3 tales que la función evaluada en esos puntos es igual a K, con K fijo en los reales. Podemos definir el plano tangente a S como lo hicimos en el caso n igual a 2, en un punto en específico, y se define por medio del conjunto de puntos en R3 que satisfacen, pues que son justamente ortogonales al gradiente de la función en ese punto. Entonces esto es la extensión del caso anterior que vimos, es esto, ¿no? Entonces en general podríamos tener el gradiente de la función en un punto en Rn y podrías extender esto a vector en Rn, que sería x menos x0, y menos y0, z menos z0, no sé, w menos w0. Podrías extender la misma noción incluso en espacios euclidianos de dimensión más grandes, siempre y cuando el gradiente de la función sea distinto de 0. Ok, entonces esta sería la definición de nuestro plano tangente. Mayoritariamente vamos a estar sacando planos tangentes en R3, ¿no? O sea, estos van a ser planos que viven en R3. Ok, vamos a resolver el siguiente problema, que es encontrar un vector unitario normal a la superficie S, dado por, nos da la ecuación de la superficie y nos da el punto. ¿Ok? Nos da un punto en R3, nos da una superficie que vive en R3, entonces necesitamos establecer una función conveniente que nos ayude a determinar pues, la información geométrica de esa superficie de nivel. Entonces, esto de aquí piensa como que es una superficie de nivel. Eso significa que tienes que resolver para la función que te determina esa superficie de nivel. Entonces, para poder hacer eso, pues lo que tienes que hacer es pensar que escribes esa ecuación como superficie de nivel. ¿Cómo podrías hacer eso? Pues podrías poner xy más x cuadrada menos z igual a 1. Podrías hacerlo de esta manera. Esta sería tu función de xy, z, y el nivel en el que estás analizando esa función sería 1. O bien, otra opción es que también podrías escribir xy más x cuadrada menos menos 1 igual a 0, y esta sería tu función g de xy, z, y en el nivel que estás analizando la función sería en k igual a 0. Cualquiera de las dos opciones es válida y te va a dar la misma información geométrica. Supongamos que lo tenemos de esta manera, entonces la función que te determina tu curva de nivel sería x por y más x cuadrada menos z, y el nivel en el que estás tú analizando la función es justamente k igual a 1. ¿Ok? Entonces, en este caso necesitamos sacar la información geométrica de un vector normal a la superficie, o sea, el vector ortogonal a la superficie que está dado por el vector gradiente. Entonces, calculamos el vector gradiente y esto sería, bueno, el cambio de f con respecto a x, el cambio de f con respecto de y, cambio de f con respecto de z, y esto sería, pues, en este caso y más 2x, parcial de f con respecto a y, que sería x, parcial de f con respecto a z, que sería menos 1. Ok. Entonces sabemos que este vector va a ser normal, ortogonal a la superficie. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que vimos anteriormente, de que pensando en una curva que vive ahí y un vector tangente a esa curva, podemos obtener un vector que es ortogonal a la superficie. En ese sentido. Entonces, con esa interpretación geométrica, lo que tendremos que hacer pues, es sustituir el punto que nos interesa analizar, y ese vector que nos dé nos va a dar un vector que es ortogonal en el sentido anterior, en el sentido definido anteriormente, a nuestra superficie. Ok.
Entonces tendríamos nada más que asegurar que este vector también es unitario. Pero si nos fijamos en su norma, esta norma, pues ya sería 1, ya es unitario. Entonces con eso ya podemos concluir que el vector dado por el vector gradiente 0, 0, menos 1 es normal a S. Y entre paréntesis y unitario, lo voy a poner, también es unitario, es normal y es unitario. Entonces, eso sería una posible cosa que te podrían preguntar. Tendrías que sacar la función que te determina, pues, tu superficie de nivel. Tendrías que expresar lo que te den como eso, como una función que determina una superficie de nivel. Ok, entonces esa es una opción de algo que te pueden preguntar. ¿Qué otra cosa te pueden preguntar? Te podrían preguntar, ok, encuentra la ecuación del plano tangente en un punto f, en un punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, con un valor de x sub 0 y un valor de y sub 0, y una función. Ok. Aquí el punto es de que no te están dando en sí la superficie de nivel. Tú tendrías que determinar cuál es la superficie de nivel que establece, pues, la relación entre tus distintos variables. Y más aún, fíjate que te están pidiendo un plano tangente a un punto en R3. Entonces, puedes pensar que realmente necesitas una función de 3 variables, de x, de y y de z. ¿Y cuál sería la tercera variable? Pues como te lo dan aquí, la tercera variable tenía que ser la función de x y y. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, determinar cuál es el punto donde nos interesa sacar el plano tangente, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuál es el valor de f de x sub 0 y y sub 0. Entonces, el punto donde debemos determinar el plano tangente, pues sería dado por el punto, bueno, x0, y0, f de x0, y0, y esto pues lo podemos sustituir, ¿no? Esto sustituyendo sería x0 es 1, y0 es 0, f de x0, y0, pues esto sería el logaritmo natural de 1 más x, que es 1, coseno de 0, más arco tangente de 1, ¿no? ¿Y quién es ese punto? Pues ese punto sería 1, 0, logaritmo natural de 1 es 0, coseno de 0 es 1 y arco tangente de 1 es pi cuartos. Entonces aquí nos quedaría 1 más pi cuartos. En ese punto queremos encontrar la ecuación del plano tangente. Ok, ¿cuál es la superficie que determina ese plano tangente? Pues necesitamos una superficie establecida como una superficie de nivel. Entonces, para eso podemos, pues, notar que esa superficie de nivel tiene que ser una función de 3 variables, de x, y y z. ¿Y cómo sacamos la información de la tercera variable? Pues con la relación que nos están dando ahí. Entonces, nuestra tercera variable z estaría dada como la suma de estos tres términos, logaritmo natural de x más y, más coseno, x coseno de y, más arco tangente de x más y. Ok. Entonces, ¿cuál sería la superficie de nivel? Pues la superficie de nivel la podrías encontrar estableciendo una función entre las tres variables y fijándote en un corte de un escalar fijo de esa relación. Entonces, en particular, podrías escribir una relación de este estilo y esta sería la superficie en términos de tres variables definida por una superficie de nivel, en este caso con k igual a 0. Entonces, aquí ya podemos proceder
hacer determinar nuestra información del vector gradiente, que va a ser ortogonal a la superficie. ¿Y quién sería el vector gradiente? Pues en este caso tendríamos que sacar el gradiente de G, que estaría dada por las derivadas parciales. Ok. Entonces, sacando las derivadas parciales de la función, que nos quedaría parcial de G con respecto a Y, esto sería como 1 entre X más Y, más parcial de X coseno de Y con respecto a X, sería nada más coseno de Y, más arcotangente de X más Y, parcial con respecto a X, eso sería como 1 entre 1 más X más Y al cuadrado. Ok, algo similar para Y, esto sería 1 entre X más Y, acá sería menos X seno de Y, y acá sería más 1 entre 1 más X más Y al cuadrado, X más Y al cuadrado, y por último la parcial de G con respecto a Z, nada más nos quedaría menos 1. Ok, evaluamos el gradiente de G en el punto que nos interesa, que es 1, 0, pi cuartos más 1, o 1 más pi cuartos. ¿Y qué nos quedaría? Pues aquí nos quedaría 1 más coseno de 0, coseno de 0 que es 1, más 1 entre 1 más 1 al cuadrado, que sería 1 más 1, que es 1 medio. Esto sería 1 entre 1, que sería 1, menos X por seno de 0, que es 0, más 1 medio, y aquí sería menos 1. Entonces, la información del vector gradiente en ese punto sería 1 más 1, que son 2, más 1 medio, sería 5 medios, 3 medios y menos 1. Entonces, ese sería el vector que es ortogonal a la superficie S en el punto dado. Entonces, todavía tenemos que sacar la ecuación del plano tangente, que en este caso estaría dado por el gradiente de la función en el punto dado, que sería en el punto, punto 1, 0, 1, 0 y 1 más pi cuartos, por X menos 1, Y menos 0 y Z menos 1 más pi cuartos. Igual a 0. Ok. Entonces, dijimos que era 5 medios, 3 medios menos 1, por X menos 1, Y, Z menos 1 menos pi cuartos. Igual a 0. Entonces, multiplicando, nos quedaría, multiplicando producto punto, sería 5 medios por X menos 1, más 3 medios por Y, menos Z menos 1 menos pi cuartos, igual a 0. Ok, esto sería 5 medios X, menos 5 medios, más 3 medios, Y, menos Z, más 1, más pi cuartos, igual a 0. Multiplicamos por 4 para cancelar este 4 denominador. Si multiplicamos por 4 nos va a quedar 4 por 5, 20. Entre 2 va a ser 10x, menos 4 por 5, 20, entre 2, 10, más, aquí sería 6y, menos 4z, más 4, más pi, igual a 0. Y simplificando nos quedaría 10x, más 6y, menos 4z. Tendremos menos 10 más 4 sería menos 6. Menos 6 más pi. Si lo pasamos del lado derecho sería 6 menos pi. Entonces esta sería la ecuación de tu plano tangente. Entonces aquí
Lo difícil fue identificar cómo escribimos la superficie de nivel. Reacomodar el problema para poder usar la información geométrica del gradiente con respecto a la superficie de nivel, que sería esta superficie de nivel. Ok. Ahora, podría ser que te den pues explícitamente la superficie de nivel, como los siguientes dos problemas. Aquí te piden encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie y ya te la dan de manera pues sencilla, escrita como una superficie de nivel. Entonces, en este caso, la función xyz que te determina tu superficie de nivel sería x cúbica menos 2y cúbica más z cúbica. ¿En qué nivel estarías fijándote? Cuando la constante vale 0. Y te están dando el punto donde tienes que analizarlo. Entonces, tendríamos que sacar la parcial de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, para sacar la información geométrica de nuestro vector ortogonal. Entonces, ¿quiénes serían estos parciales? Pues sería 3x cuadrada menos 6y cuadrada y 3z cuadrada. En el punto que nos interesa, que es el 1, 1, 1, el vector gradiente sería 3 menos 6, 3. Bueno, y luego, pues tendríamos que sacar la ecuación del plano tangente. Para eso, pues lo que hacemos es directamente usar la definición. El vector gradiente, que en este caso es 3 menos 6, 3, por x menos 1, y menos 1, z menos 1, igual a 0. Y aquí nos quedaría 3 veces x menos 1, menos 6 veces y menos 1, más 3 veces z menos 1, igual a 0. Y nos queda 3x menos 3, menos 6y, más 6, más 3z, menos 3 igual a 0. O lo que es lo mismo, 3x menos 6y más 3z. Y aquí tendremos menos 3, menos 3 son menos 6 más 6 sería 0, igual a 0. Okay. Entonces notemos la ligera diferencia que tuvimos del problema anterior. Aquí te dan explícitamente la función que te determina tu superficie de nivel y te dan el punto. En el problema anterior tuvimos que pues determinar el punto usando la información de la función y determinar pues quién era la superficie de nivel, ¿no? Para eso la función f de x, y la determinamos como nuestra nueva variable z. Ok. Bueno, y otro más, también para encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada en un punto. En este caso, de nuevo está escrito explícitamente cuál es la función que te determina tu superficie de nivel, que en este caso sería coseno de x, coseno de y a la z, y nos dan el punto. Entonces, de nuevo hay que sacar la información del gradiente sacando las derivadas parciales con respecto a x, y y z. Primero, la derivada parcial con respecto a x nos quedaría menos seno de x coseno de y a la z. Con respecto a y nos quedaría menos seno de y coseno de x a la z. Y con respecto a z nos quedaría coseno de x coseno de y a la z. Sustituyendo en el punto pi medios 1, 0, nos quedaría menos seno de pi medios, que es menos 1, coseno de 0, que es 1, y bueno, mejor lo escribo, menos seno de pi medios, coseno de 1 más bien, coseno de 1
e a la 0. Y luego sería menos seno de 1 coseno de pi medios y a la 0. Y luego sería coseno de pi medios, coseno de 1 y a la 0. Ok. ¿Y esto quién sería? Pi medios 1, 0. Eso sería menos seno de pi medios. Seno de pi medios es 1, entonces esto sería menos 1. Y coseno de 1, ¿cuánto sería? Pues coseno de 1. Entonces aquí me queda menos coseno de 1. Menos seno de 1, coseno de pi medios es 0, este sería 0. Y coseno de pi medios también es 0. Nos quedaría nada más menos coseno de 1. Ok, entonces la ecuación del plano tangente en el punto pi medios 1, 0 estaría dado como la multiplicación producto punto del gradiente en el punto por x menos pi medios, y menos 1 y z. En este caso tendríamos menos coseno de 1, 0, 0 por x menos pi medios, y menos 1 z, igual a 0. Ok, ¿y qué nos quedaría? Pues nada más nos quedaría menos coseno de 1 por x menos pi medios, igual a 0. Aquí podrías dividir entre coseno de 1 o entre menos coseno de 1 y te quedaría nada más x menos pi medios o igual a 0 o x igual a pi medios. Ok, entonces esa sería la ecuación de nuestro plano tangente.